Hace un tiempo me pidieron que explicara cómo se hacía una fotografía HDR en Photoshop. El Photoshop CS4 ya traía una buena forma de hacer, pero no podía competir hasta el final, digamos, con algunos programas que especializados con la construcción, digamos así, de una fotografía HDR. Hoy el Photoshop CS5 tiene realmente muy bien hecho el mecanismo para que podamos lograr una fotografía HDR muy perfecta, eh, como tantas otras herramientas que la versión CS5 ha dejado realmente impecables. La fotografía HDR, que significa, por eso les puse acá, High Dynamic Range, o sea, alto rango dinámico. Esto significa, en pocas palabras, que en una misma fotografía nosotros vamos a tener todos los detalles enfatizados incluso, es decir, que tanto sombras como luces tendrán sus detalles perfectamente armónicos, visibles, es decir, no habrán luces que quemen la fotografía para poder ver detalles de las sombras, ni habrán sombras tan negras como para que las partes claras de una fotografía muy iluminadas lleguen a quemar la fotografía. Bien, eh, a partir de esto, entonces vamos a ver, esta será la foto, esta es la foto, no la final, es la foto a partir de, o sea, el paisaje, llamémosle así, a partir del que se realizó esto. Eh, Normalmente son suficientes tres fotografías. Una con muy alta exposición, es decir, que queme mucho. Una casi normal y una bastante oscura, es decir, bastante subexpuesta. ¿Para que la muy iluminada permita ver detalles en las sombras y la muy oscura permita ver los detalles de las grandes luces? Como les digo, con tres fotografías normalmente es suficiente. Menos ya no, dos no son aconsejables, por supuesto. Eso no quiere decir que no se puedan hacer más tomas. Fíjense, yo fui exagerado, profeso, pero aquí tienen la primera toma. Esta, siempre cuando se va a hacer una fotografía así, la cámara tiene que estar absolutamente fija, sea sobre una mesa, sobre un muro, una cerca, algo donde no se mueva y esté siempre apuntando exactamente al lugar. Lo ideal, obviamente, es un trípode, porque así el registro de la fotografía se hace lo más perfecto posible. Esto fue tomado, después les voy a mostrar con qué cámara, porque hay un dicho que es muy cierto, que la foto no la hace la cámara sino el fotógrafo. Pero hoy en día hay algunas técnicas como la HDR que requieren una tecnología, obviamente, en las cámaras fotográficas que las de antes también las películas traían, es decir, que den la posibilidad de regular tanto la abertura del diafragma, o sea, la entrada que se permite de luz, como las velocidades distintas para ir jugando con ellas. Eh, esta primera foto, por ejemplo, que es sobreexpuesta, o sea, está muy claro todo, eh, fue tomada, por ejemplo, con 125 de velocidad y todo el tiempo una apertura de diafragma de 8. La segunda fotografía, ya verán un poco más oscura, fue tomada con 250 de velocidad, esta con 500, con 640, con 1250, con 2000 y con 4000. Porque es lo que permite esta cámara simplemente. Bien, ahora vamos a ver cómo hace Photoshop para combinar todas estas fotos eh, y darnos lo que nosotros estamos esperando que nos dé. En primer lugar,
obviamente tenemos que ir a la carpeta donde vamos a encontrar nuestras fotos. Venimos a archivos y decimos automatizar. Cuando venimos a automatizar tenemos la opción acá de combinar para HDR Pro. Al hacer clic ahí se nos abre este cuadro donde nos dice que seleccionemos 2 o más archivos de un grupo de exposiciones para combinarlo. Claro, dice 2 porque con uno solo no se puede combinar obviamente, pero lo ideal no son 2 tampoco, son mínimo 3. Así que venimos a la zona de explorar y vamos a la carpeta donde están las fotografías. Yo acá selecciono todas las fotos. Podría seleccionar solo 3 o 4, pero vamos a seleccionar todas solo para que ustedes puedan ver. Seleccionamos todas y abrimos. Acá nos dice cuáles son las fotos seleccionadas y le damos OK. Cuando demos OK, ustedes van a ver cómo Photoshop empieza a cargar las fotos acá para hacer la combinación en HDR. Así que le doy OK y comienza acá, en la zona de capas, comienzan a cargarse todas las fotografías. Luego Photoshop crea, dice combinar HDR Pro. Y dice, es posible que las imágenes a combinar se hayan tomado con cámaras diferentes. Esto no sé por qué sale, pero normalmente es algo que no tiene importancia de todas maneras. Fíjense que ya nos ha creado una capa acá donde dice combinar para HDR. O sea que hará el trabajo combinando todas estas fotos para llegar a la final. Le damos OK ahí y si no les sale a ustedes mejor. Y Photoshop comienza a trabajar. Ya ha trabajado bastante rápido. Acá nos muestra todas las fotos en base a las que logró la foto final. Una vez que nosotros acá vemos detalles en sombras, detalles en luces, no hay nada que interfiera. Esto es lo básico que está dado acá donde dice ajuste preestablecido por defecto. O sea, lo que ya trae preestablecido Photoshop. Eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer otras cosas. Hay otros ajustes que también están preestablecidos, pero que no son el por defecto, digamos, el normal. Dentro de eso nosotros tenemos acá, por ejemplo, cómo corregir el resplandor del borde, según como nosotros toquemos. Fíjense cómo los blancos se hicieron más blancos. Acá tenemos la intensidad, nosotros podemos decir qué intensidad queremos darle a estas cosas, se hizo más blanco todavía. Acá tenemos la gama, donde también nos va a influir, acá nos oscurece y nos da más detalles. Acá las nubes, por ejemplo, están muy detalladas, nos dice la exposición, es decir, si queremos más clara o más oscura. Y acá nos dice el detalle, es decir, si queremos definir más esta foto. Por supuesto que si vamos a hacer muy definida, ya ven ustedes cómo ha dado también el contraste en el detalle y ha puesto las nubes, que teníamos bastante bien, las ha puesto en la parte blanca demasiado blanca. Y acá tenemos la iluminación que vendría a ser justamente darle más claridad, obviamente, a la foto. Solo que actúa bastante suavemente, digamos, la iluminación. Bien, acá tenemos el color. Podemos darle más intensidad al color. Fíjense cómo si yo pongo acá el color se hace más fuerte, como si en Photoshop estuviéramos manejando tono y saturación. Y acá tenemos justamente la saturación. Acá tenemos también la opción de curvas, es decir, como en la curva que se ocupa en Photoshop. Si yo alzo, voy a tener más claro, si yo bajo, voy a tener más oscuro y además puedo establecer puntos para hacer distintos tipos de contraste. Volviendo a medidas, acá tengo, mejor dicho, ajustes preestablecidos. Acá tengo toda esta lista de ajustes que ustedes ven, donde hay incluso opciones de monocromo, es decir, que salga nuestra fotografía en blanco y negro. No les voy a mostrar todo porque ustedes prueben, va a ser muy interesante porque de todas maneras dejan sin efecto si algo no les gusta. Además, mientras tengan sus fotos guardadas, pueden volver a construir la HDR en el momento que quieran. Acá tienen con saturación, tienen fotos
fotos realistas, tienen fotos surrealistas, bueno, etcétera, etcétera. Y acá tienen la adaptación local, es decir, otras opciones que no permiten, prácticamente no aparecen en este cuadro de regulaciones. Y, por ejemplo, tenemos esta que es la adaptación local, la que ya teníamos, que es la por defecto, digamos. Después podemos tener una ecualizar histograma y aquí se nos oscurece, por ejemplo, se nos oscureció mucho, se nos oscurecieron las sombras, se aclararon un poco más de la cuenta algunos claros y no nos da la opción de ninguna regulación, salvo poner en qué modo está nuestra foto, es decir, si va a ser en 32, 16 u 8 bits. Tenemos la otra opción, por ejemplo, acá de venir de exposición y gama. En exposición y gama sí tenemos una opción para poner la exposición que sea mayor y también la gama podemos decir cómo queremos que sea. O sea, con esto vamos a dar distintos efectos a nuestra foto. Nosotros tenemos que ir viendo para lograr cuál es la foto que realmente queremos. Vamos a dejar por defecto, vamos a, una vez que ya está mostrado todo esto, y vamos a darle OK. Cuando nosotros demos OK, nos está creando el archivo y de todas las fotos está haciendo su trabajo. Ahí ven convirtiendo imagen a HDR. Depende obviamente de la velocidad del ordenador, de qué equipo tengan ustedes, irá más rápido, más despacio, pero nada más. Y nos crea con todo eso una sola, acá ven en el cuadro de capas, donde hay una sola capa. Nosotros tenemos opción después, como con cualquier fotografía, si queremos, aún dentro de Photoshop, venir a todas las regulaciones que tenemos acá, e incluso una regulación que dice como de falso HDR. Bueno, eso búsquenlo acá en archivos y edición y van a encontrar ustedes. También en imagen, obviamente, es como les digo, tenemos una serie en ajustes, una serie de cosas. Es decir, nosotros podemos venir acá también a tono y saturación y también en filtro podemos decir, por ejemplo, enfocar, si queremos enfocar más, darle una máscara de enfoque, le damos OK, yo tengo marcada la máscara determinada ahí, que a mí me parecía ideal. Puedo decir en imagen brillo y contraste, y si me parece que está un poco contrastada, que quizá yo con contraste le doy un poquito más, lo que voy a hacer solo es oscurecer un poco los negros y aclarar los blancos. De todas maneras, lo que es interesante, y ahora eso es lo que quiero que vean ustedes, es a qué se refería cuando decía a un alto rango de tonos, a una tonalidad de altos rangos. Fíjense cómo ha resaltado perfectamente las nubes, cómo todo es visible, y si nosotros hacemos una ampliación, vemos que las sombras conservan aún perfectamente los detalles. Donde hayan sombras, como puede ser acá donde habían sombras de árboles, fíjense ustedes que el pasto no pierde la vista. Este banco azul, que es un color oscuro, sin embargo, mantiene en la parte de la sombra absoluta, mantiene visible todos los detalles. Donde nosotros vayamos, recorremos y podemos, fíjense, leer sin ninguna dificultad las letras que tenía este cartel. Esto acá que se ve tan blanco es así, blanco. Por eso salió de esta forma. Bien, esto es en resumen una fotografía HDR. Ahora hay algo que es interesante y que yo les quería mostrar. Estas fotos que yo tomé han sido tomadas con esta cámara. Es una cámara Sony profesional que, fíjense ustedes, cómo está armada con un teleobjetivo que es regulable, tiene un teleobjetivo hasta 20, o sea que es muchísimo, a 200 metros se puede poner una persona frente a nuestra cámara, tiene un visor que
es regulable hacia arriba o hacia abajo, en distinta posición, como para tomar fotos desde el suelo sin tener que tirarse al piso, solo levantando esto. O puede sacarse cuando hay una multitud, por ejemplo, y nosotros quedamos más bajo que el que está delante nuestro, alzamos la cámara y este visor lo inclinamos al revés. Tiene regulaciones de lo que ustedes pidan y ya ven con el zoom que ahí se muestra. Tiene la posibilidad de hacer panorámicas horizontales o panorámicas verticales. Pero yo quise mostrarle esto solo por lo siguiente, por lo que decía al principio, que la foto hace el fotógrafo, no la cámara. Estas fotos que les muestro son tomadas con esa cámara, en formato HDR, por supuesto, que son hechas algunas con 4, otras con 5, otras con 3 tomas. Esta es una foto nocturna, donde puede apreciarse, esto es muy difícil, pero en un HDR esto es posible. Tenía solo una luz de calle acá que ilumina un poco esto, pero fíjense los detalles. Estas pequeñas luces era todo lo que había detrás, y este reflejo que tiene acá el árbol es porque esta luz de acá daba ese color. Pero fíjense como aún en las sombras más profundas de debajo de los árboles, nosotros tenemos los detalles, lo mismo que acá. Bien, esta es una foto obtenida de interiores, es una de las fotos que mejor reflejan lo que es la posibilidad de un HDR. Es decir, la parte externa que recibía mucho sol, era un día muy soleado, sin embargo no tiene nada quemado. Y el interior está perfectamente claro, como para que tonos de sombra y tonos iluminados se vean con igual detalle, con toda la claridad y con todos los puntos que nosotros queremos, que nosotros estamos viendo cuando miramos con los ojos. Con esta cámara, que obviamente es más simple, se ve a la distancia, que tiene por supuesto para regular, como la mayoría de las cámaras digitales, tiene sus regulaciones, no son extraordinarias, pero es una camarita que, bueno, de las digamos normales, las que se suele llevar todo el mundo en el bolsillo. Con esta cámara, mi hijo sacó con solo 3 tomas una de las fotos HDR que yo tengo guardada, que me parece más impresionante, y que es esta. Ha sacado en Cataratas del Iguazú con solo 3 tomas. Y si ustedes ven, acá hay detalles en estas sombras de las piedras, el arco iris, la sombra, en los detalles del agua corriendo. Es impresionante. Esta foto realmente, para mí, es una foto impresionante. De manera que con esto les quería decir nada más qué es el HDR, mostrar cuáles son los requisitos para obtener y que la foto hace el fotógrafo y no la cámara. Ha sido un gusto estar con ustedes, espero les haya gustado el tutorial y como siempre será hasta la próxima. Viene realmente muy bien hecho el mecanismo para que podamos lograr una fotografía HDR muy perfecta, como tantas otras herramientas que la versión CS5 ha dejado realmente impecables. La fotografía HDR, que significa, por eso les puse acá, High Dynamic Range, o sea, alto rango dinámico. Esto significa, en pocas palabras, que en una misma fotografía nosotros vamos a tener todos los detalles enfatizados incluso, es decir, que tanto sombras como luces tendrán sus detalles perfectamente armónicos, visibles, es decir, no habrán luces que quemen la fotografía para poder ver detalles de las sombras, ni habrán sombras tan negras como para que las partes claras de una fotografía muy iluminadas lleguen a quemar la fotografía. Bien, a partir de esto, entonces vamos a ver
esta será la foto, esta es la foto, no la final, es la foto a partir de, o sea, el paisaje, llamen por supuesto. Eso no quiere decir que no se puedan hacer más tomas. Fíjense, yo fui exagerado, profeso, pero aquí tienen la primera toma. Esta, siempre cuando se va a hacer una fotografía así, la cámara tiene que estar absolutamente fija, sea sobre una mesa, sobre un muro, una cerca, algo donde no se mueva y esté siempre apuntando exactamente al lugar. Lo ideal, obviamente, es un trípode, porque así el registro de la fotografía se hace lo más perfecto posible. Esto fue tomado, después les voy a mostrar con qué cámara, le hacía a partir del que se realizó esto. Normalmente son suficientes 3 fotografías. Una con muy alta exposición, es decir, que queme mucho, una casi normal y una bastante oscura, es decir, bastante subexpuesta. ¿Para qué? La muy iluminada permita ver detalles en las sombras y la muy oscura permita ver los detalles de las grandes luces. Como les digo, con 3 fotografías normalmente es suficiente. Menos ya no, 2 no son aconsejables. Hace un tiempo me pidieron que explicara cómo se hacía una fotografía HDR en Photoshop. En Photoshop CS4 ya traía una buena forma de hacer, pero no podía competir hasta el final, digamos, con algunos programas que especializados con la construcción, digamos así, de una fotografía HDR. Hoy el Photoshop CS5